marketing estratégico y desarrollo de negocios en This AENOR. meeting is being recorded. José Ángel Hola. cuenta con... Perdón. Claro. José Ángel cuenta con una amplia experiencia en la coordinación técnica de distintas certificaciones como la del Sistema de Gestión para los Documentos, calidad de la formación virtual, calidad de contenidos para la formación y learning, accesibilidad de sitios web para nombrar algunas en el sector de educación y en otros sectores de la economía como telecomunicaciones, seguridad vial, calidad del servicio en puertos, etc. Recordemos que AENOR significa Asociación Española de Normalización y Certificación, es una entidad líder en certificación en España. Este 2022 AENOR celebra sus 25 años ya en el mercado latinoamericano, apoyando el desarrollo del tejido económico. Actualmente cerca de 9.000 centros de trabajo distribuidos en 19 países de Latinoamérica disponen de certificados de AENOR. Desde el año 2015 realiza la certificación conforme a la ISO 30301 de los sistemas de gestión para los documentos, así como formación en ese mismo campo. Bienvenido, José Ángel, a este seminario y el público es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder comentar nuestra experiencia y también la actividad que venimos realizando. Voy a compartir pantalla. Espero que no haya ningún problema. Me confirman si se ve correctamente. Se ve muy bien. Gracias. Como decía, bueno, pues AENOR, voy a hacer una pequeña presentación. Entiendo que bueno, nos conocerá, no sé si la mayoría, pero que seremos conocidos, pero simplemente comentar en nuestro propósito, contribuir a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Nuestro lema es confianza. Y se basa en la aportación de valor que realizamos a las organizaciones a través de la certificación, que es donde voy a centrar mi intervención, ¿no? Realizamos algunas otras actividades y, como ha comentado Henry, bueno, pues simplemente este pequeño diagrama, pues el desarrollo de esquemas de evaluación. En este caso, en el 2015 desarrollamos la certificación de la ISO 30301. En aquel momento estuvimos desarrollándola, ese esquema, y hicimos un proyecto piloto con la Universidad de Lérida. Realizamos acciones de formación en todos los ámbitos que tienen que ver con nuestra actividad, sobre todos ellos, en este caso también sobre la 30301. Tenemos un área de información, de servicios de información, que aporta o que genera publicaciones, se publica y se da acceso a normativas de ámbito internacional, pues todas las normativas españolas, pero también el acceso a cualquier normativa europea, internacional o de cualquier otro o regional de cualquier otro país. Y por supuesto realizamos la actividad de evaluación de la conformidad, es decir, de la certificación en todos los ámbitos, es decir, tanto de sistemas, de productos, de personas, inspección, proyectos de colaboración en estos ámbitos. Como ha dicho Henry, tenemos presencia en 8 países de Latinoamérica, es donde centramos nuestra expansión internacional, aunque también estamos en algunos otros continentes y países. Simplemente comentar que, bueno, que a nivel de certificación, adicionalmente a las certificaciones, digamos, voluntarias, realizamos algunas otras actividades de certificación o de evaluación de la conformidad en actividades reguladas, pues para poder acceder al mercado europeo o demandadas por determinados sectores de la administración, industria naval, militar, etcétera, ¿no? Aeroespacial, en sectores muy estratégicos, así como ofrecemos este tipo de soluciones transversales, como puede ser la ISO 30301, a cualquier tipo y tamaño de organización. Por centrar en el objeto de la sesión, quería comentar unos conceptos, porque como empiezo hablando yo, simplemente por centrar un poco lo que son las cosas, ¿no? Cuando hablamos de información documentada, estamos hablando de la información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene, es decir, estamos hablando de la información que es evidencia de la actividad de la organización o de la empresa, y además la información que permite realizar las actividades y procesos de la empresa, independiente del medio
independientemente del medio en el que esté contenida. Por lo tanto, la información es evidencia y es un activo. También es una oportunidad de negocio para algunas organizaciones que prestan servicios de gestión documental y actúan como outsourcers de empresas, ¿no?, para realizar este tipo de actividades. Sabiendo lo que es la información, lo que centramos el tiro, en cualquier tipo de información, tenemos que conocer lo que llamamos sistema de gestión para los documentos, que sería el objeto de la 30301 y, por supuesto, el objeto de la certificación. Entonces, como sistema de gestión para los documentos, estamos entendiendo el global de la organización y de sus interrelaciones. Ahí está expuesto la definición. Y lo que yo quiero recoger es que recoge toda la estructura organizativa, los roles, las responsabilidades, las infraestructuras, las personas que intervienen en los procesos y su competencia y, por supuesto, los propios procesos en los cuales se realizan las actividades de negocio como generadores de información y, por lo tanto, de documentos a controlar, y adicionalmente el propio proceso, en el caso que sea un proceso específico, de gestión y control de la documentación. Todo ello sería el sistema de gestión para los documentos. Por lo tanto, se integra dentro del sistema global de gestión de cualquier organización y, por lo tanto, coexiste de manera integrada con cualquier norma de sistemas de gestión, sea una ISO 9000 de sistemas de gestión de calidad, una ISO 27000, como se ha mencionado, de seguridad de la información, una 14000, compliance, etcétera, etcétera. Cualquier norma que tenga esa estructura de sistema de gestión. ¿Vale? La organización es única y, por lo tanto, los sistemas tienen que compartir recursos, no se trata de duplicarlos, y esa es un poco la filosofía del sistema de gestión para los documentos. Cuando hablamos de gestión de documentos, la norma nos lo están definiendo como el área de gestión o el área de la gestión que es responsable de ese control documental, ¿vale? Yo simplemente lo he recogido para diferenciar lo que es gestión de documentos de sistema de gestión, que es el global de la organización en relación a lo que es la información documentada, ¿vale? Tiene algunas características y ahí he querido recoger puntualmente, pues quizá las que he considerado más relevantes, ¿no? Por una parte, que este sistema de gestión para los documentos es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, de su sector de actividad, de su ubicación o su localización, e incluso diría de su nivel tecnológico. Evidentemente, para la gestión de la información documentada, de los documentos, muchos de ellos van a estar en soporte electrónico y se va a hablar de aplicaciones de gestión documental, ¿vale? Pero independientemente del nivel tecnológico, se puede aplicar un sistema de gestión para los documentos. Es aplicable con diferentes alcances. Esto ocurre parecido a lo que ocurre con la ISO 9000 de sistemas de gestión de calidad, con la cual ya tenemos todos múltiples experiencias de implantación. Al final, la organización puede implantar el sistema de gestión para los documentos y aplicarlo a la totalidad de la organización, no dejando fuera ningún área de negocio de la organización, o lo puede aplicar a un área de negocio, ¿vale? Es decir, en una organización que tenga distintos productos, podría aplicarlo a todo lo relacionado con un producto, por decirlo, siempre que se pueda diferenciar del resto, es decir, a un negocio, o si es una prestación de servicios, a un área de prestación de servicios. En el caso de universidades, pues podría aplicarse a una facultad, ¿vale? Es decir, se puede segmentar o se puede limitar el alcance en función de las necesidades y las posibilidades que tenga la organización. Lo que no puede hacer es excluir requisitos o el cumplimiento del requisito, es decir, que si se aplicara, por el ejemplo anterior, a una escuela de negocios, tendría que incluir la admisión de los alumnos, tendría que incluir la gestión de las facturas, la gestión del personal, de los docentes y las personas que intervienen, etcétera, ¿no? El mantenimiento de las instalaciones, es decir, que tendríamos que ser capaces de esas partes también integrarlas dentro
de ese sistema de gestión. Se puede aplicar también, se puede limitar al área de archivo, entendiendo que recibe unas entradas que son su materia prima, por decirlo de alguna forma, que son esa información, esos documentos que se reciben y que tiene la obligación que gestionar. Entonces, su limitación sería espacial, por decirlo de alguna manera, y también dentro de las actividades de la universidad se podría segmentar esa aplicación, ¿vale? Es decir, evidentemente con todas esas limitaciones que decimos que, lógicamente, el mantenimiento de la infraestructura tiene que estar garantizado y se tiene que hacer con unas operativas, se tiene que dotar de los recursos humanos con las competencias adecuadas, etcétera. Es decir, que tiene que tener el apoyo del resto de la organización en cuanto a su ámbito de actividad y al propio desarrollo y mantenimiento del sistema, ¿vale? Este sistema, como ya he comentado, es integrable con cualquier otro sistema de gestión, especialmente con la ISO 9000 y la ISO 27000, porque con los dos va a compartir objetivos, ¿no? Dentro de un contexto, tanto interno como externo, con sus obligaciones legales. Es decir, hay determinados requisitos que derivan de la legislación en cuanto al tiempo de conservación, temas de acceso, bloqueo de datos, etcétera, etcétera, o cancelación, etcétera. Entonces, esos requisitos se tienen que integrar dentro del sistema, ¿vale? Y por otra parte, como decía, se tiene que relacionar con el sistema general de la organización, suele incluir, yo diría que siempre utiliza algún tipo de aplicación de gestión de documentos, las hay muy potentes y muy desarrolladas, y en otras ocasiones con algunas restricciones, pero siempre va a utilizar algún tipo de aplicación de gestión de documentos, y por supuesto está desarrollada esta norma pensando en que sea evaluable y certificable y por lo tanto se pueda evidenciar su conformidad, es decir, el cumplimiento. El sistema de gestión, he recogido aquí unos beneficios, unas oportunidades que brinda a las organizaciones y que luego posteriormente pues el resto de intervinientes seguro que particulariza para su caso, ¿no? Por una parte, apoya el sistema como tal, apoya a la propia organización y a su desarrollo, a las actividades y al negocio, puesto que en la información está parte de los resultados y del análisis de esos resultados de la organización. Es decir, sin datos no se puede mejorar, no se puede analizar, no se puede tomar una decisión, o decisiones bien documentadas, bien analizadas, ¿vale? Entonces, apoya, simplemente por el hecho de implantar el sistema de gestión para los documentos, apoya a toda la organización. Pero por otra parte, la propia gestión documental es un proceso en sí, es decir, habrá un área de archivo, un área de informática con responsabilidades en gestión documental y en algunas ocasiones es un negocio en sí, porque incluye una prestación de servicios por la que se puede recibir una contraprestación económica. Bueno, implantar el sistema de gestión aporta eficiencia porque no se podría diseñar un proceso sin tener en cuenta la información. Es decir, no existe ningún proceso del que no se derive información. Por definición tiene que existir esa información. En el propio diseño del proceso o la reingeniería del proceso se tienen que tener en cuenta la información, el destino, quiénes van a acceder, qué uso se va a hacer, si se va a conservar, cuál es su disposición o cuándo se tiene que eliminar o en qué condiciones. Es decir, que en el propio diseño de los procesos de negocio se debería incorporar los requisitos asociados a la gestión de los documentos. Esto tradicionalmente no se le ha brindado demasiado foco, pero no deja de ser claramente determinante para el éxito de cualquier negocio. Hemos visto situaciones en las cuales la pérdida de la información ha supuesto el cierre, cuando menos parcial, de una actividad y unos tiempos de restauración y de recuperación de la actividad muy grandes, que han supuesto pérdidas muy grandes desde un punto de vista económico, y en algunos casos hasta el cierre de alguna empresa ha conllevado la pérdida de esa información por no tener copias de respaldo de toda la información de la organización. Eso ha pasado en España y en otros países. Por lo tanto, apoya la eficiencia, apoya el sistema de gestión y también apoya el
propio cumplimiento legal, en tanto que vamos a tener documentos que sean fiables, auténticos, íntegros y, por supuesto, conformes con la legislación, dado que se utilizan los requisitos legales como fuente para la toma de decisiones respecto a los documentos. Lógicamente, como decía, permite gestionar y reducir riesgos, así como si damos el paso a la certificación, posibilita un reconocimiento en cuanto que esa evaluación y declaración de la conformidad la realiza un tercero, no necesariamente nosotros mismos, pero aunque la hiciéramos desde un punto de vista interno, también nos aportaría, ¿no? ¿Quiénes van a estar implicados? Nos lo dirán luego posteriormente. Yo quiero aquí recoger, decir, en conclusión, todos, por supuesto la dirección, porque cualquier sistema de gestión requiere de recursos, requiere de política, objetivos y estrategia, por lo tanto requiere implicación de la dirección. Pero todos los responsables de los procesos de negocio, no solamente el responsable de archivo, salvo que el único proceso sea el de archivo, que el único proceso dentro del sistema, pero sino todos los responsables de los procesos, y ya digo que desde el propio diseño o reingeniería del proceso se tiene que tener en cuenta la gestión de los documentos. Y por supuesto todo el mundo, es decir, todos los partícipes de esos procesos tienen que ser conscientes y son sujetos a control desde el punto de vista de gestión documental, en tanto que tendrán que elaborar esos documentos de manera fiable, íntegra, auténtica, etcétera, ¿no? Y utilizar las herramientas que se pongan a su disposición. Simplemente quería reseñar aquí que hay una figura que recoge la norma, que tiene que estar designada, que es el responsable de gestión de documentos. En principio, una figura, podrían ser varias, la norma no restringe, pero generalmente es una figura que asume tareas de coordinación, de soporte, de apoyo al propio sistema de gestión y también de feedback, de retroalimentación a la dirección para la toma de decisiones y la mejora del propio sistema, el sostenimiento y la mejora continua del propio sistema de gestión. Si nos centramos en lo que es la certificación, y la evaluación de la conformidad, que en definitiva es lo mismo, es evaluación de la conformidad respecto a una norma y por lo tanto conlleva la certificación. Decimos que es una demostración de que, en este caso, de un sistema de gestión, pero podría ser de un producto, de un servicio, de un proceso, de una persona, de que cumple unos requisitos. Esos requisitos que están especificados en una norma, en este caso, en un estándar de referencia que es la ISO 30301. Aporta confianza, es una tarjeta de presentación, aporta también o contribuye, mejor dicho, a la mejora continua del propio sistema. Simplemente referenciar que la certificación debe ser realizada por una tercera parte y por lo tanto independiente de la organización y de sus clientes. Es decir, lo que se busca es que un tercero certifique, testifique que la organización cumple con los requisitos de ese estándar, de esta norma de referencia y bueno, pues aporte su propio prestigio en la garantía que transmite. Ahí he recogido la presentación, luego la tendréis disponible. En algunos casos incluyo alguna información un poco más de detalle. También estoy a vuestra disposición ahora o posteriormente pues, para atender cualquier consulta, ¿vale? Pero bueno, ya lo he comentado anteriormente, simplemente resaltar que las auditorías, igual que la implantación, puede hacerse de manera independiente, puede hacerse integrada con otras auditorías o incluso de manera simultánea con auditores independientes, de tal manera que se pueda minimizar el tiempo de presencia en la organización y aprovechar las integraciones que se hayan producido entre distintos sistemas, ¿no? Buscando esa eficiencia para todas las partes. Algunas consideraciones. Cuando estamos pensando en la implantación, pero sobre todo en la certificación, lo primero que vamos a preguntar es ¿cuál es el alcance? ¿A qué alcance se ha aplicado el sistema de gestión? Si a la totalidad, a un proceso de negocio o al área de archivo. Como decía anteriormente, a los límites tienen que estar claramente definidos. Y no se pueden excluir funciones o actividades requeridas por la norma o necesarias para el mantenimiento del sistema. Esas tienen que estar dentro del alcance de certificación, no se podría excluir eso. Y se pide, como en otros sistemas, una implantación de registros, que haya registros de los procesos
con al menos 3 meses, pues para poder auditar que realmente se están aplicando. Siempre habrá procesos que habrá registros durante más tiempo, pero digamos que ese sería un poco el limitante, ¿no? En el caso de que haya procesos externalizados, también se puede certificar la organización sin que el proveedor, el prestatario de esos servicios, tenga que estar certificado. Si lo está, mejor, porque aporta una garantía, pero no requiere que cumpla, en definitiva, la norma. Lo que sí que exige la norma es que ese proveedor, ese prestatario de servicios, tiene que cumplir, o sobre él, mejor dicho, se tienen que cumplir unos controles que aseguren que se está prestando, se está realizando esa prestación de servicios conforme a los requisitos de la norma, conforme a los requisitos legales, en su caso, aplicables, ¿no? Entonces, tiene que haber esos compromisos a través de un contrato, a través de un pliego, a través de una oferta, y habrá algún tipo de control que se tiene que realizar sobre el prestador de los servicios, pero podría estar parcialmente algunas de las actividades de control documental externalizadas. Por otra parte, otra consideración importante, como ya adelantaba, es el tema del liderazgo. La implantación de un sistema de gestión siempre requiere de recursos y requiere de la voluntad decidida de la dirección, porque al final los cambios cuestan y mover a una organización o mover a áreas de negocio desde una perspectiva de gestión de documentos, pues requiere un impulso, y ese impulso lo tiene que dar alguien que tenga esa capacidad, ese liderazgo dentro de la organización. Y por supuesto tiene que designar a ese representante suyo desde el punto de vista de la gestión documental, ¿vale? Esas dos funciones son muy importantes. Luego simplemente comentar que hay un anexo en la norma que en ese sentido se parece a alguna otra, como la 27.000, pero que se diferencia de otras como la 9.000, que detalla, que especifica procesos, instrumentos y aplicaciones o requisitos para esas 3 cosas, y por lo tanto particulariza el sistema de gestión de manera muy precisa para la gestión documental. Ayuda a la implantación y ayuda también a la evaluación. El proceso de certificación, simplemente comentar que es equivalente a cualquier otro proceso tradicional, es decir, hay una primera auditoría que generalmente se divide en 2 actividades por tener una especie de preauditoría que ayude, aunque forma parte de la auditoría, pero que ayude a identificar problemas graves de implantación, de cumplimiento y por lo tanto permita resolverlos a tiempo antes de dedicar más tiempo a la propia auditoría, y la fase 2 que llamamos de la auditoría inicial, en la cual se verifica el cumplimiento de los distintos requisitos del sistema. En el caso de que se identifiquen no conformidades, la organización que se va a certificar tiene que presentar un plan de acciones correctoras con evidencias de la resolución de los problemas que se han manifestado. Por lo tanto, bueno, es decir, esto permite que independientemente pero aun teniendo lagunas en la implantación o carencias en la implantación, enfocar el esfuerzo de la organización a resolverlas y por lo tanto conseguir la certificación. No es un examen en el cual se busca excluir o diferenciar unos de otros, sino que lo que se busca es que a través de la adopción de medidas se converja en el cumplimiento. En el momento que se decide la concesión porque se ha verificado ese cumplimiento, se concede el certificado y luego posteriormente se realizan auditorías todos los años con renovación del certificado cada 3 años, es decir, un proceso estándar. En cuanto a las ventajas de la certificación, simplemente aquí he recogido un detalle, las he ido pensando y bueno, y siempre se te ocurre alguna otra o incluso alguna que se puede dividir, se puede segmentar en más, ¿no? Por una parte permite
prestar apoyo a la estrategia, al enfoque de negocio de la dirección y también, por supuesto, al responsable de gestión, sea quien sea, si es el responsable de archivo o es el responsable de otra área que asume o que tiene las competencias repartidas, le permite y le apoya en ese enfoque y en esa estrategia de gestión de documentos. También les permite identificar posibles incumplimientos, incluso de tipo legal, asociados a la documentación, y también permite evidenciar o asegurar interna y externamente que estamos en el cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, aporta eso. También nos aporta una visión de un auditor, de un externo, ¿no? Que es independiente y por lo tanto es una visión de confianza, ¿no? Para la dirección, para los accionistas, para terceras partes. Por lo tanto, genera esa credibilidad, contribuye a la imagen de la empresa, permite una diferenciación en determinadas ocasiones relevante. Favorece, por supuesto, la mejora continua y, bueno, pues es algo incluso todavía novedoso porque, aunque la norma ya empezó o se publicó la primera versión en el 2011, también ya se ha mencionado que la última versión es de 2019, pues en realidad bueno, pues ha ido muy lento el proceso de adopción a nivel internacional. Seguimos las organizaciones pensando en las normas de gestión documental y no tanto en las de sistema de gestión. Desde mi punto de vista, esta norma integra también estas otras y por lo tanto sería donde convendría poner el foco. Pero bueno, eso es una estrategia que cada organización pues tiene que decidir, ¿no? Y luego, adicionalmente, otras que puede aportar la propia entidad de certificación en cuanto a la aportación de credibilidad o confianza que puede transmitir por su prestigio, por su relevancia, un valor competitivo, reconocimiento nacional o internacional, temas de acreditación y por lo tanto de solvencia técnica y solvencia operativa, ¿no? En cuanto a las actividades, el enfoque metodológico, la experiencia de la organización y de los propios equipos auditores, de los propios auditores, pues puede aportar ahí una aportación de valor, realizar esa contribución a la mejora continua y otros adicionales que puede aportar la organización en sí. Pero yo todo esto, al final lo resumo en tres factores. Por una parte, la certificación te permite verificar la conformidad, facilita el mantenimiento y la mejora continua del sistema, tiene esa contribución y, por supuesto, te aporta un reconocimiento hacia el exterior y también hacia partes interesadas internas y miembros de la propia organización. Es donde yo lo circunscribiría. Por mi parte, acabo con esto. Estoy a vuestra disposición. No sé si se ha generado algún tipo de pregunta que pueda consultar ahora o que posteriormente pueda ir respondiendo. José Ángel, muchas gracias. Sí, efectivamente hay varias preguntas que te las voy a hacer a continuación. La primera es, ¿quién audita los archivos de gestión? Los auditores tienen que estar calificados por la propia entidad de certificación en base a su formación y experiencia. Nosotros, bueno, pues tenemos unos auditores que tienen experiencia en bibliotecas, en archivos y en organizaciones a través de normas como la ISO 9000, de la ISO 27000. En algún caso hay alguna persona que es documentalista, pero al final se busca esa formación, esa experiencia y una formación específica que se aporta con respecto a la norma, la 30301. ¿Vale? Ya digo que en el desarrollo inicial de la certificación, que es cuando se lanza y se inicia el proceso, lógicamente se parte, digamos, de cero, por decirlo de alguna forma, de cero o de una situación en la cual no se viene prestando la actividad. Cuando se inicia, pues realizamos un proyecto pionero, un proyecto piloto, a través del cual, bueno, pues el equipo evaluador, digamos que experimenta y aprende a interpretar la norma, que esa es una cuestión que cualquiera que ha leído una norma, al final hay que ponerse en contexto, hay que verlo en un contexto realista y ver cómo lo ha interpretado la propia organización que ha hecho la implantación.
para determinar si realmente eso es como se debe interpretar la norma, de tal manera que al final ese proceso inicial de aprendizaje se hace en un contexto realista y a partir de ahí se realizan acciones formativas para formar equipos auditores. El auditor siempre va a contar con una formación en la norma más una experiencia profesional en auditorías, una formación y experiencia en auditorías y una formación y experiencia sectorial en lo que es archivo o gestión documental. Ok. Otra pregunta es que si la certificación de la norma solamente se puede hacer con entes del exterior. No, es decir, la certificación la puede hacer cualquier entidad de certificación. Nosotros estamos, es decir, AENOR es una entidad de certificación líder en España y con presencia internacional. Estamos también en Iberoamérica, como decía, y tenemos presencia en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en República Dominicana, México, en múltiples países, ¿no? En El Salvador, no sé, en múltiples países. En cualquier caso, una entidad de certificación que haya desarrollado ese proceso, ese esquema de evaluación de la conformidad, puede realizar la certificación. Lo determinante es que sea una tercera parte, es decir, que sea independiente de la actividad que realiza, digamos, que implanta el sistema de gestión, la propia organización, y el receptor de los servicios, es decir, el usuario, cliente que recibe el servicio. Eso sería lo determinante y luego ya es cuestión de valorar experiencia, prestigio, etcétera, ¿no? que tenga la organización a la hora de elegir una entidad de certificación. Yo puedo echarme flores a mí mismo y a mi organización, pero creo que bueno, que no es necesario. Por supuesto. José Ángel, otra pregunta que también hay acá es si ustedes han tenido iniciativas de certificación de la ISO 30301 en Latinoamérica. Si las han tenido, nos agradecería que nos contaras, no la empresa, pero sí el sector en el cual se ha demostrado mayor interés. Y si es cero, si no han tenido ninguna experiencia, ¿cuál es la razón por la cual ustedes consideran, o cuál es la lectura como ente certificación, certificador de por qué no hay iniciativas de ese tipo? Hemos tenido interés, incluso hemos estado a punto de realizar una evaluación en México, que al final se canceló. También hemos tenido la pandemia de por medio que ha alterado múltiples cosas. Lo que sí que hemos hecho, es decir, no tenemos una experiencia de certificación, no hemos certificado a ninguna organización en Iberoamérica, en Latinoamérica, pero lo que sí que hemos realizado son acciones formativas con la 30301. Eso se han hecho y bueno, y se pueden seguir haciendo. Es decir, se han hecho en modo presencial y bueno, pues se pueden hacer en modo presencial o en modo remoto, eso sí. Pero la verdad es que hasta ahora, es decir, lo que es certificar organización, no. El mayor interés ha venido de universidades y áreas de la administración pública. Es decir, en ámbitos en los cuales se maneja mucha documentación y hay una regulación, en algunos casos asociado a procesos que han tenido que ver con digitalización o movimientos de archivos y que se han planteado entiendo que se han planteado la implantación. Pero en todos los casos han sido contactos digamos, de interés inicial, por decirlo de alguna forma, es decir, que están trabajando en el tema. Ok. Y otra pregunta obligada es los costos. ¿Cuáles son los costos asociados a la implementación de esta norma? Entonces, no sé si habrá un estipendio definido por el tamaño de empleados o por tipo de organización. La gente le interesa saber cuáles son los costos que puede implicar hacer este proceso de certificación. Obviamente, pues estamos hablando de temas aproximados, no reales. Claro, habría que analizarlo. Es decir, por una parte, el mayor costo es la propia implantación, porque supone, en principio, si ya tienes herramientas de gestión documental
pues las tienes y no te supone ningún problema. Si estás aplicando la gestión documental, es igual desarrollar esa estructura de sistema de gestión, que si tienes una ISO 9000, una ISO 27000, una ISO 14000, te puedes aprovechar de ellas para desarrollarlo, y por lo tanto ahí es donde va a estar el mayor coste, por decirlo de alguna forma, porque requiere un esfuerzo interno, personal y de la propia organización, y en algunos casos pues cambios de sistemáticas, de operativas o reajustes de operativas, incluso temas de informatización, ¿no? Entonces ahí es donde podemos tener un coste, ¿no? Es decir, que se tiene que analizar ese coste-beneficio, aunque yo entiendo que siempre va a tener un gran retorno. El coste de la certificación es un coste menor, es un coste pequeño, porque lo que cobramos es por jornada de auditoría. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, pues pueden ser 2 jornadas, 3 jornadas, 4 jornadas, no sé, 6 jornadas, es decir, va a variar mucho en función del tamaño de la organización. No es lo mismo hablar de una empresa, digamos, de una pyme, que podríamos estar hablando de 2 o 3 jornadas de auditoría, a estar hablando de una corporación industrial o de una administración, o un departamento de una administración pública, o un área de archivo de una universidad a una universidad en su conjunto. Si estamos hablando de un área de archivo, como estamos focalizándolo en el proceso puro de gestión de documentos y no estamos entrando digamos, en dedicar tiempo a la auditoría de los procesos de negocio que gestionan información, pues lógicamente se reduce el tiempo y por lo tanto el costo. Es decir, pero en cualquier caso estamos hablando de un coste muy pequeño, porque sería equivalente a una ISO 9000 más o menos. Ok. José Ángel, hay muchas más preguntas en el chat, pero creo que vamos a escribírtelas en un Word y te las vamos a compartir por correo para que por favor nos las ayudes a dar respuesta y con eso darle paso a la siguiente intervención. Muchas gracias por tu participación, gracias por tus aportes, gracias por el mensaje que has transmitido acá, muy interesante. Y para el resto del público, muchas gracias también por sus preguntas. Las vamos a condensar y se las vamos a pasar a José Ángel, quien va a dar respuesta a eso, y se las compartiremos vía correo electrónico a todos. Muchas gracias, José Por Ángel, mi parte, nuevamente. agradeceros la oportunidad y a vuestra disposición. Cuando reciba las preguntas, las contestaré y os las remito. Gracias, encantado. Muchas gracias.